años, llevando el mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por supuesto siempre en la línea de la sana doctrina. Así que estamos aquí para llevar este precioso mensaje que nos permite, por supuesto, llegar a los corazones y a las vidas de todos aquellos hermanos y hermanas que, por supuesto, quieren llegar un día a la presencia del Señor y precisamente irse en el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a ir al mensaje de Primera de Reyes, capítulo 21, lleva por título "Esta viña no está en venta". Quiero repetir el título porque es importante. Esta viña no está en venta. Dice así la eterna, infalible palabra de Dios. Primera de Reyes, capítulo 21. Dice así la Biblia: pasada estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña, mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestigüen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedrearlo para que muera. Vamos, ¿verdad?, ya un poco a escudriñar las Sagradas Escrituras a través de este mensaje tan importante. Es verdad, está en el Antiguo Testamento, pero toda la palabra de Dios, dice la Biblia, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para reprender, para enseñar con toda paciencia y doctrina, para que todo hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, toda la Escritura es palabra de Dios y es útil para nuestra enseñanza. Aquí vemos, ¿verdad?, acerca de la viña del Señor. La viña es absolutamente de Dios, no es del hombre. Es decir, la viña tiene un dueño y la viña es de Cristo. La viña es del Señor. ¿Y cómo nosotros podemos saber aquello? Hay una parábola y hay distintos versos bíblicos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que dan por hecho de que la viña es precisamente de Dios. Pero vamos a leer solamente algunos como para dar una especie de ilustración antes de ir al mensaje preciso. Dice allí en una parábola en Mateo 21, verso 28. Habla allí el Señor de 2 hijos que tenía un varón. Y dice la Biblia que este dueño de esta viña le dice: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. ¿Qué le dice el varón? Le dice: ve hoy, hijo, a trabajar en mi viña. Y dice la Biblia que uno de ellos le contesta y le dice: no quiero ir. Pero después dice: arrepentido fue.
Y al otro se le hace la misma pregunta. El padre le dice, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y el otro le dijo, como le dijo de la misma manera, sí, le dijo, yo voy a ir a trabajar. Él le dijo, no, no voy a ir a trabajar en la viña. Pero fue. Amén. Por lo tanto, la Biblia habla aquí de una viña que es absolutamente de Dios. Por eso aquí la parábola habla de que a sus hijos los envía a trabajar en su viña. Y para otro verso bíblico, en Isaías capítulo 5, verso 1, la Biblia dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Está hablando precisamente entonces de que la viña es del Señor. Aquí la palabra de Dios habla de Nabot. Nabot tenía una viña, dice Primera de Reyes capítulo 21. Y para ese tiempo el que reinaba a Israel era Acab, uno de los reyes más malos que tuvo el pueblo de Israel, Acab. Un hombre que nunca quiso obedecer la palabra de Dios, un hombre que en realidad hacía más caso a su esposa, que su esposa era Jezabel, la famosa perversa, impía, pagana, idólatra, que nunca estuvo de parte de los hijos de Dios, ni de los profetas de Dios. Al contrario, fue enemiga de ellos. Esa era la esposa de Acab. Y ella siempre incitaba a pecar a Acab, su esposo, contra Dios. Esa era la esposa, la llamada Jezabel, de Acab. Ese era el rey que gobernaba en aquel tiempo. Y Acab era un campesino, era un súbdito de este rey Acab. Era un hombre que trabajaba la viña, que trabajaba en el campo. Un hombre sencillo y común de cualquier pueblo. Y dice la Biblia que Acab habló a Nabot y le dijo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca a mi casa y yo te daré por ella otra viña, mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Es decir, aquí el rey Acab le busca un negocio a Nabot por la viña. La viña quedaba cerquita del palacio del rey. Por lo tanto, en cierta forma, el rey quería extender su tierra y quería allí, según él, plantar legumbres. Pero resulta que, aunque Nabot era un súbdito del rey, él no permitió ni dejó que ese rey le comprara la viña. ¿Habían razones? Claro que sí, hermano querido, habían razones. Lo que pasaba es que Nabot quería obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. En el libro de Levítico capítulo 25, verso 23, explica un poco, ¿verdad?, por qué Nabot nunca quiso venderle la viña a Acab. Dice allí en Levítico 25, verso 23, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. En Números capítulo 36 da otra ilustración con respecto a este mismo tema. Y dice, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Es decir, para que esa viña o esas heredades que Dios le había entregado a las tribus de Israel no anduvieran dando vuelta de aquí para allá, de aquí para allá, de allá para acá, rodando de un lugar a otro, y para que se mantuviera en la tribu
y no de tribu en tribu, esa heredad, Dios les había dado una orden, que esa heredad no podía ser vendida. Por lo tanto, este Nabot, como era un hombre de Dios, un hombre que no quería vender su viña por agradarle a su Dios, por muy rey que fue acá, él no quiso vendérsela. Bendito sea el Señor para siempre. Era importante para él. Es decir, no tenía en cierta forma derecho legal para vender esa viña, porque venía de sus padres. He ahí donde radica el asunto por lo cual Nabot nunca quiso vender esta viña. Y a nadie, quien quiera que haya sido, ni al más mismo rey, y menos a este, que era harto impío y malvado. Por lo tanto, como vivía allí Acab, el rey, él presumió que le iba a ser fácil comprarle la viña a Nabot. Sin embargo, él tuvo una gran sorpresa, porque Nabot le dio una palabra tan al clavo y le dijo: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la herencia de mis padres. Es como cuando usted dice: oh, líbreme Dios de hacer esto. Lo mismo dijo Nabot para sí mismo: guárdeme, oh rey, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la herencia de mis padres. ¿Y por qué? Porque Nabot sabía que él no podía vender esa heredad que venía de sus padres. Pero poco le importaba a Acab si era un impío, si era un hombre perverso. Y además de todo, como siempre yo digo, era un verdadero macabeo. Porque dice la Biblia que su mujer, Jezabel, le incitaba a hacer cosas que él no debía hacer. Es decir, siempre le hacía caso a su mujer. Bendito sea Dios para siempre. Y hay cosas que el hombre de Dios es el que tiene que tomar las determinaciones. Porque Acab era el rey, no Jezabel. Dios había llamado a Acab para reinar, no a Jezabel. Jezabel estaba metida ahí nomás de intrusa y haciéndole la guerra a los hijos de Dios. Era un diablito parado en dos patas, nada más. Bendito sea Dios para siempre. ¿Qué le pasó a este rico Acab? Porque que tenía. Dice: y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel, que le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Es decir, este rey se comportó como un rico pobre, como un bebé, como un niño mimado. Así se portó Acab, el gran rey de Israel. Es decir, no tenía carácter para gobernar, no tenía carácter como siervo de Dios, no tenía carácter para poder espiritualmente gobernar al pueblo de Israel. Fíjese cómo se comportó. Se puso triste, se enojó el bebé, la guagüita, y se fue a la cama y volvió el rostro hacia la muralla. Así se comportó el rey de Israel, como un bebé fundido, como un niño mimado. ¿Qué pasó allí? Cuando su mujercita Jezabel, esa impía, ¿verdad?, mala, esa mujer idólatra y mundana, vio a su marido Acab, que estaba triste, se le acerca y le dice: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Le hace esa pregunta. Y él respondió: porque hablé con Nabot del lugar de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. ¡Qué buena respuesta!
Es decir, una respuesta. Sí, era campesino. Claro, era un hombre que trabajaba la tierra. Claro que sí, pero era un hombre que sabía bien lo que significaba obedecer a Dios y guardar su palabra. Lo que no así acá. Bendito sea el Señor para siempre. Es decir, aquí Dios nos demuestra a nosotros que en todo lugar, donde sea, amigo querido, donde sea iglesia preciosa, en el campo, en una ciudad, en algún pueblo grande, pequeño, donde quiera, Dios va a tener hombres de Dios que guarden su palabra, siempre. Y especialmente en estos tiempos finales que nosotros vivimos, donde ahora sí, caramba, iglesia preciosa y amigo querido, es que hay que guardar esta palabra. Mi viña no está en venta. Claro que sí. La viña del Señor, hermano querido, no está en venta. Había una ley que Nabot no quería violar y era la ley de Dios. Era la ley de Jehová. Lo mismo nosotros en este tiempo. Hay una ley que es la palabra de Dios, la cual no puede ser violada, no puede ser violentada por nosotros, los hijos de Dios, queriendo congraciarse o agradar más al hombre, por agradarle, por fama, por dinero, por publicidad, por lo que sea, por quedar bien con él y desagradar e ir en contra de la palabra de Dios. ¿Qué pudo haber pensado este famoso y sencillo hombre de campo como Nabot? Bueno, es el rey. No puedo ser descortés con él. Bueno, no puedo ser tan grosero con él, tendré que decirle que sí, aunque por dentro yo no quiera. Pudo haber pensado también Nabot, ¿cómo puedo negarme al deseo del rey? Pues tendré que decirle que no. Sin embargo, o decirle que sí. Sin embargo, le dijo, no, mi viña no está en venta. La viña, hermano querido, no está en remate. La viña del Señor no se remata al mejor postor. En el tiempo de Isaac, aquel patriarca antiguo, él tenía dos hijos. Uno se llamaba Jacob, usted conoce la historia, y otro se llamaba Esaú. Isaac, es verdad, amaba a Esaú. Y vino Esaú, usted conoce la historia bien, cansado del campo porque él le gustaba ir a cazar, era cazador. Y llegó cansado del campo, dice la Biblia. Y sin embargo Jacob estaba en casa haciendo un guiso bien rico. Y como llegó con hambre, Esaú le dice, dame de ese guiso rojo, estoy tan cansado. Y como Jacob era pillo, y hace tiempecito ya que venía pensando acerca de esa bendición linda que tendría el primogénito, y que él no era, la iba a recibir Esaú, él dijo, Jacob, aquí está la mía. Y le dice, véndeme tu primogenitura. Eso está en Génesis capítulo 25 en adelante. Y el otro la pensó un poco y dijo, bueno, me voy a morir, ¿para qué quedo la primogenitura? Así que te la vendo. Así que le recibió el plato de comida y le vende la primogenitura a Jacob. Y perdió la primogenitura, es decir, se la vendió por un platito de lenteja. Nabot aquí debía escoger entre agradar a este rey acá o agradar al rey de reyes o al señor de señores. Muchas veces en este camino, hermanos queridos, a nosotros se nos va a presentar y nos vamos a ver enfrentados a esta situación. ¿Querer agradar al hombre o querer agradar a Dios? Nabot debía escoger a quién agradar, si al rey, a Acab o a Dios.
Guárdeme, Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Siempre habrá alguna tentación. La tentación, escuche, trae siempre beneficios. No crea que el diablo a usted lo va a tentar con algo que a usted no le traiga beneficios. Le trae beneficios. A corto plazo le trae beneficios, pero no son perdurables, pero le trae. Y muchos miran aquello. Claro, miran los beneficios, pero es más grande el pecado que los beneficios. Cuando uno quiere agradarle al hombre, en vez de agradarle a Dios. Satanás siempre pretenderá a la iglesia comprarla. Siempre el diablo pretenderá comprar esta viña linda que Dios a usted le ha dado. Comprarlo a usted. Por eso dice el libro de Romanos, capítulo 7, verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Es decir, hay una ley que siempre se extraña, que está delante de nosotros, y el diablo la sabe. Esa naturaleza que está dentro de nosotros. Entonces el diablo usa la tentación, usa esos beneficios cortos, ¿verdad?, temporales, y a muchos lo hacen caer. Usted no venda su viña que Dios le ha dado. Satanás siempre intentará comprarlo. Y muchos se venden, ¿eh? Claro, se venden por una sonrisa, se venden por un estilo de vida económico mejor, se venden por ser reconocidos, se venden por fama, se venden por popularidad. Venden el mensaje. ¿Cuántos consiervos hoy no han vendido el mensaje de la palabra de Dios? Cuando comenzaron a predicar de una forma bien, ahora cambiaron el mensaje. ¿Y por qué? Porque se vendieron. Y ahí, ¿verdad?, ocurre esto. Y esta enseñanza tan bonita. ¿Por qué Nabot nunca quiso vender su viña? Usted nunca venda lo que Dios le ha dado. No venda la viñita porque no está en venta. Lo que Dios le ha dado a usted no está en venta. No permita que el diablo a usted lo compre. Ni menos le compre el mensaje que un día Dios le colocó en sus labios. Porque muchos hoy se están vendiendo. Por eso, amigo querido, aunque mucho se haya angustiado acá, aunque mucho haya caído a la cama, aunque le haya sucedido lo que haya sucedido a este rico espiritualmente pobre, usted no venda lo que Dios a usted le ha dado. Usted no envidia a los millonarios, Iglesia de Cristo. No envidia a Cash Luna. No envidia a esos grandotes. No los envidie. No envidia a los millonarios de esta tierra. Ni a los que ocupan lugares importantes. No lo envidie, Iglesia preciosa. Por cuanto ni las riquezas materiales, ni los honores mundanos pueden llenar ese espacio que solo Cristo puede llenar y traer paz y gozo al alma del creyente. No se venda, porque ahora el diablo anda comprando a los siervos de Dios. A Salomón se le permitió tener de todo. Todo lo que un hombre podía anhelar, lo tuvo Salomón. Cuando lo tuvo todo, Iglesia preciosa, descubrió que todo lo que tenía era vanidad y aflicción de espíritu. Qué aviso más solemne para nosotros los creyentes de este tiempo. Lucas, capítulo 12, verso 15 dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y Pedrito, replicando acerca de lo mismo, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible. Cuando la Biblia habla de inaccesible, está hablando de algo que no se marchita, de algo que está siempre vivo. Una herencia incorruptible, una herencia incontaminada, una herencia inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. La viña de Cristo no tiene precio.
no se venda al ecumenismo. Que Dios le bendiga.